Dios bendiga a la iglesia Senda, a nuestra iglesia, y a las iglesias del Señor y a todos los amigos que están conectados con este programa, a mi familia, a los hermanos de Springfield, de las Carolinas y también a los pastores que están conectados con nuestro hermano Carlos Tamayo. Dios les bendiga rica y abundantemente. Para los que no me conocen, soy el pastor Víctor Galí Rivera, ministro del Señor. Oramos en todo tiempo por las iglesias, pastores, misioneros, para que nuestro Señor nos cubra y nos proteja. Oramos por los gobiernos y agencias y entidades que trabajan día y noche por la seguridad y estabilidad de las naciones. Que Dios les bendiga y los guarde de todo mal. Viendo la gráfica mundial en estos días, hace como 3 o 4 días atrás, la gráfica marcaba unos puntos donde esta plaga estaba cubriendo parte de Europa, parte de Rusia, del Asia, también de los Estados Unidos. Pero en el día de ayer me asombré de gran manera porque la gráfica mundial está toda en rojo completamente. Es terrible decir esto, pero es una gran realidad. En cuanto a esta plaga, notamos un panorama bien difícil y catastrófico. Mientras más fuerte sea la situación, más intensa tiene que ser la oración del pueblo al Dios de la misericordia. En esta hora hay un tema que quisiera compartir con ustedes y es el siguiente: Jesús, esperanza de salvación y liberación. Jesús, esperanza de salvación y liberación. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 35. Y dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y predicando el evangelio del reino, y sanándola toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor. Este versículo que acabamos de leer expresa uno de los principios espirituales de Dios. Antes de actuar, por lo general, se le pide al pueblo que ore a Dios. La oración es poderosa. Y mientras más unidad hay en la oración, más fluye el poder y la misericordia de Dios para con su pueblo. Segunda de Crónica nos habla, y usamos tantas veces este versículo, del verso capítulo 7, verso 14. Tiene esta oración unos elementos para una buena oración. Número 1, humillación, invocación, oración y búsqueda y arrepentimiento. El cambio de dirección que tenemos que tener. Él dice que cuando nosotros atendemos en la forma que Él quiere los asuntos del reino y oramos en la forma que Él quiere, escuche bien lo que dice: oye, perdona y sana. Quiere decir que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y después el otro texto, que es un texto bien poderoso: y ahora estarán abiertos mis ojos
y atento mis oídos a la oración en este lugar. En estos días hay un mensaje de una unidad mundial. Los presidentes establecieron que de la única manera que podemos llegar a ver cambios dentro de todo este mal es si las naciones se humillan en oración ante la presencia de Dios. Es interesante porque históricamente, bíblicamente, han sucedido momentos difíciles dentro de la historia de los pueblos. Un ejemplo que tenemos que nos menciona la Biblia claramente fue el mensaje de Jonás, cuando fue a Nínive. Y el mensaje era corto, pero directo. El mensaje que Dios le dio a Jonás fue que le dijera a la nación de Nínive que si no se arrepentían de sus pecados en 40 días, Dios iba a destruir la nación. O Dios usa los elementos de su creación para mostrar su gloria. Y este hombre, este rey, hizo caso al mensaje de Jonás. Y es interesante porque en esa situación donde estaban, que en 40 días iba a desaparecer Nínive, la forma en que ellos podían detener esa situación de destrucción era humillándose ante la presencia del Dios que le avisaba. Oh, gloria al Señor. Dios siempre avisa antes de que las cosas sucedan. El mensaje de Dios está plasmado desde cuándo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros como pueblo, como iglesia? Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Guárdense, cuídense, oren, vigilen. Amados, y a veces queremos hacer las cosas después que está la situación encima de nosotros. No, no es así. No es así. Mire, este pueblo, este rey, ante la situación, solamente tenían 40 días para tomar una decisión. Y fue la correcta, gloria al Señor. El rey mandó a someterse en una cuarentena de separación, de oración, de humillación, de abstención. Hasta que cuando llegó el día, se escucha la voz del profeta que Dios había perdonado el pueblo. Oh, gloria al Señor por ello. Vemos, amados, en esta historia, que cuando nosotros oramos, Dios realiza su obra. Él es soberano para hacerlo sin nuestra oración. Pero se ha limitado a sí mismo a las oraciones de su pueblo, porque Él quiere que su pueblo se humille ante su presencia. De nosotros es la responsabilidad. De nosotros es el compromiso de clamar al Dios del cielo, al Dios que hemos conocido, para que Él aplaque toda situación, toda plaga, y vuelva nuevamente a correr el mundo, o con una experiencia nueva. Porque dentro del proceso de prueba y crisis se muestra la gloria de Dios. Es así como Dios quiere que nosotros actuemos. Se deduce claramente que el contexto de los versos 9, 35 y 10, 1 al 8, que la clase de obreros que Cristo desea en su reino son los que, número 1, enseñan y predican el verdadero evangelio del reino. Número 2, que sanen a los enfermos. Y número 3, que echen fuera demonios. Después de orar y recibir estos tres elementos que son fundamentales para el proyecto de Dios en su reino, podemos decir: Jesús, esperanza de salvación y liberación. Gloria a Cristo por esa, aleluya, palabra hermosa del Señor. Quiero decirle algo conforme a la escritura que leímos. El ministerio de Jesús se manifiesta en un panorama bien difícil para la nación de Israel. Nosotros estamos procesando momentos difíciles, pero Israel tuvo 400 años de un proceso difícil para poder entender la palabra de Jesús, porque Jesús se conmovió
ante la situación de su pueblo, de su creación. Para nosotros poder entender y contextualizar esos versos, tenemos que dar un viaje panorámico e histórico y profético. Como digo yo siempre en la montaña, a vuelo de pájaro. Mire, quiero decirle algo. En el 585 al 580 a.C., Jeremías profetizó la caída del pueblo de Dios. Habían condiciones terribles en el pueblo. ¿Cuál fue la situación? Que el pueblo se desvió de Dios. Cuando el pueblo se desvía de la senda que Dios ha trazado, hay problemas para el pueblo. Hay consecuencias para las naciones. Jeremías profetizó la caída del pueblo por causa de la desobediencia. Profetizó la caída de Jerusalén y Judá. Y el capítulo 25 de Isaías es catastrófico. En el 590 al 570 a.C., Ezequiel profetizó la cautividad de Jerusalén en 3 etapas. Terrible que el profeta Ezequiel, todavía hay profecías de él que aún no se han cumplido, que se van a cumplir en la postrimería. Daniel en el 536 al 530 a.C. profetizó el proceso de cautividad. Hay propósito en la escritura de Daniel. Hay triple propósito. Número 1, poner Dios en el corazón de su pueblo, que el pacto que él le había hecho era fiel y verdadero. Dar al pueblo de Dios a través de la historia, las visiones proféticas de la soberanía de Dios sobre las naciones y el triunfo final del reino. Yo quiero que usted atienda bien a esto. El triunfo final del reino. Los procesos que estamos viviendo son difíciles. Muchos me han preguntado, me han llamado, ¿este es el fin? No, este no es el fin. Este es el momento de mostrar la gloria de Dios. La iglesia tiene que mostrar la gloria de Dios. Aleluya. La iglesia no puede estar en las filas del desánimo, de la desesperanza, de la turbación. No, la iglesia tiene que sostener la fe. La fe no es una varita mágica. La fe la ha dado Dios para sostenernos en el momento difícil y cuando ya haya pasado estar de pie. La iglesia tiene que estar de pie. Dentro de la historia habrá un periodo histórico. Escuche bien esto, mi amado, mi amada. Habrá un periodo histórico de crisis universal. Escuche bien, estamos hablando de una crisis de una nación que desobedeció, pero lo que estamos viendo en esta pandemia es que cubrió el universo completo. Es el mundo que está en crisis, son los reinos los que están en crisis, son las naciones las que están en crisis. Pero amados que me escuchen esta hora, también es el momento de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en el momento tienes que estar encerrado naturalmente. Pero cuando pase esto, vas a seguir viviendo la misma forma de tu vida, el estilo que lleva, que no te lleva a ningún lado. No, tienes que cambiar de ruta. Y la ruta se llama Cristo Jesús, porque Él viene a buscar su iglesia. Y es el momento de consagrarnos y santificarnos. Aleluya, para darle al mundo y a los que queden por ahí hecho canto la palabra de restauración. Cristo, aleluya, nos ha dado promesas y las promesas de Él son fieles y verdaderas. Pueblo de Dios, guárdate en Cristo Jesús. No te sueltes de Él por nada. Cristo es la victoria y la herramienta de poder que nos ha dado es la fe. Mire, todo el proceso de 400 años de historia, desde los profetas hasta Mateo, en el 450 al 330 a.C., vino lo que se llama históricamente la soberanía persa. Aquí es que entra Nehemías en la historia. Ustedes conocen ya la historia de Nehemías, que en 52 días él reconstruyó lo que en 70 años de desánimo y lloro el pueblo no pudo hacer. ¿Qué te parece? Mire si Dios es poderoso. Aleluya.
Gloria al Señor. Nehemías sintió pasión y en el momento de la desgracia, de la turbación, fue un instrumento de Dios de restauración a un pueblo que estaba caído. Quiero decirte que el mundo está caído, pero el pueblo de Dios no. Vamos a restaurar los muros. Vamos, aleluya, a poner sobre base el estandarte, gloria al Señor, de nuestra fe. Y vamos a producir lo que Dios quiere que produzcamos, porque históricamente, bíblicamente, hermanos, los procesos de más crisis del mundo, de la historia de la humanidad, es que han habido los más grandes avivamientos de la historia. Aleluya, gloria al Señor. Sacúdete en el nombre de Jesús. En el 323 al 198 antes de Cristo, oiga, se le llamó la denominación egipcia. En el dominio de Ptolomeo I, en el 198 al 166 antes de Cristo, el yugo sirio bajo el poder de Antíoco Epifanes. Esto fue un diablo, se lo sacó el diablo de su tridente. Mira lo que hizo este rey, helenizó a los judíos, odiaba el culto a Jehová, lo quitó. Puso a Júpiter y profanó el altar con una celda en su estado. Y vendió miles de familias judías como esclavos. Un demonio. Pero déjeme decirle, escuche bien porque vamos a llegar a algo importante. En el 166 al 63 antes de Cristo vino un libertador. Gloria al Señor. Oiga, la liberación lograda por los macabeos. Y el Señor usó un libertador que fue el sacerdote Matatías. Hermano, esa historia es preciosa. Estamos a vuelo de pájaro. No podemos detenernos para dar algunos textos básicos. Pero escuche bien. En el 63 antes de Cristo, hasta los tiempos de Jesucristo. En el 63, el general Pompeyo tomó a Jerusalén y sometió a los judíos al imperio romano. 400 años de asolamiento, de angustia, de dolor, de desesperanza. 4 imperios pasaron por Israel en 400 años de su historia. Israel se constituyó en plataforma de grandes guerras y grandes conflictos. Oiga, en las áreas políticas, sociológicas, económicas y religiosas estaban devastados, estaban destruidos. Estaban, hermanos, sometidos, oiga, a un imperio donde nació y creció en la nación la desesperanza. Enfermo, desnutrido, calamidad y desolación era la regla del día en 400 años de su historia. Para poder comprender entonces la expresión de Jesús, tuve que dar este viaje panorámico de 400 años de historia. Y dice la Biblia, el texto que leímos al principio, Jesús tuvo compasión. Aleluya, Jesús no le refutó. Hay gente que, que son, terroristas religiosos. Hay gente que usa los púlpitos para crear confusión. Pero Cristo en medio de esa confusión dice que tuvo compasión de su creación, de su pueblo. Aleluya. Oiga, amado, estaban sin dirección, estaban sin norte. Era ese momento para mostrar su gloria. ¿Y qué hizo Cristo en esos momentos de crisis, devastación, desolación y turbación? Porque habían religiones, sí, habían religiones, pero cada cual estaba por lo suyo, por su camino. ¿Quién es el mejor? Quítate tú para ponerme yo. No, el evangelio de Cristo no es así. No es así, amado que me escucha. Entonces Él mostró su gloria, sanando a los enfermos. Dice aquí la Escritura, como al principio que leímos, recorría Jesús las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos y los que tenían dolencia. Oiga, amados hermanos, en medio de esta crisis, ¿qué vas a hacer como iglesia? Ministro que me escucha, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en las pugnas? ¿Vas a seguir en lo que no es la verdad? Yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, aleluya, que vamos a proclamar la verdad del evangelio.
Vamos a mostrar lo que es el poder, es la gloria de Dios, es la manifestación del llamado que Dios nos ha hecho en las diferentes periferias. Y vamos a dejar los conflictos, trivialidades que no sirven para nada, sino para detener el proceso de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice, llamó obreros a su mies. Aleluya. Todavía el Señor está llamando obreros. Está buscando obreros a su mies. Tanta justificación que uno escucha todos los días. Tanta cosa porque estamos en un confort. Y déjeme decirle que el Señor no nos quitó el confort, nos sometió a un aislamiento. No sabemos cuánto va a durar. Tenga cuidado también con quebrantar las leyes del Estado, porque nos convertimos en transgresores de la ley. Porque hay gente que dicen, no, vete a la iglesia porque si no, no tienes fe. Vente para aquí, vente para allá. ¿Qué es eso? Es el momento de clamar misericordia al Dios de la gloria. Gloria al Señor. Hoy estamos viviendo momentos difíciles. Esta plaga se le fue de las manos a los grandes del mundo. Se repite la historia porque esto es una guerra fría entre poderosos. Quienes sufren, la población. Se repite la historia. Se repite la historia. En aquel tiempo hubo 400 años de silencio de parte de Dios. Pero un remanente, aleluya, siempre va a haber remanente, esperó la salvación y la restauración con fe. Se dio en Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Y en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, que es una mala noticia, te tengo una muy buena noticia. Que los cielos están abiertos para que la iglesia del Señor comience, aleluya, procure, oh gloria al Señor, el poder del Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de Dios. La iglesia tiene ese compromiso y tenemos que orar sin cesar para guardarnos, para orar, para consagrar nuestras vidas a Dios y sobre todo llenarnos del Espíritu Santo. Porque Jesús es la esperanza de salvación y liberación. Y la iglesia tiene la voz profética en este tiempo. Para ti, para mí y para el mundo. Termino con estas palabras. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Hay otra porción que dice no estar firme, sino estar de pie. Aleluya. Estar en pie, gloria al Señor. Y Juan expresa, amados hermanos, esta es la victoria que vence al mundo. Vuestra fe. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y Jesús, acuérdate, Jesús, esperanza de salvación y liberación. Iglesia de Cristo tiene las herramientas. Es el momento de usarlas. Dios te bendiga. Oremos al Señor, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, por estos momentos. Y te pedimos, Señor, que la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu escritura, de tu palabra, Señor, cale profundamente en el corazón, en las mentes, Señor, de tu pueblo. Y que puedan, Señor, activarse, Señor, como obreros tuyos, Señor. Oh, en todas las partes del mundo, Señor, hay pueblo tuyo. Actívalos, Padre Santo, como el ejército de salvación, para que a través del evangelio proclamen, Señor, liberación, levantamiento, esperanza y vida eterna en ti. Bendigo las iglesias en el nombre de Jesús y a todo el mundo, Señor amado. Señor, bendigo a Israel, tu nación, Señor. Oh Dios de la gloria, a tu iglesia, Señor, que está sobre la faz de la tierra, Señor, y al mundo, Padre Santo, ten misericordia y que todos puedan, Señor, como dijeron los presidentes, humillarnos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.